Vamos a hablar acerca de la culpa y la vergüenza. ¿Qué es lo que la Biblia dice y cómo podemos abordar estas dos cosas? Pero primero quiero hablarte acerca de la culpa, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia y cómo nosotros podemos confrontarla? ¿Cómo nosotros podemos tomar acciones cuando se presenta la culpa, cuando se presenta la vergüenza? Pero más bien en este momento te voy a hablar acerca de la culpa. No me quiero meter en temas psicológicos ni nada de eso porque no me interesa, no me compete y no estoy muy experto en la materia de la psicología, pero sí te puedo hablar y sí podemos ver, abordar el tema de la culpa mediante lo que la Biblia dice, que es lo que nos dice acerca de la culpa y cómo podemos abordarla, cómo podemos ser libres de la culpa. Así es que ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice acerca de la culpa? Número uno, tenemos que entender que Dios no creó para que nosotros vivamos con culpa. Dios no nos creó para que nosotros vivamos en condenación. Dios no nos creó para que nosotros vivamos condenados ni apartados de Él, sino que nos creó para que vivamos en comunión con Él, en intimidad, porque esa era la idea original de Dios para con el ser humano, que vivieran en una íntima comunión, que vivieran siempre en esa relación de padre e hijo, ¿verdad? Entonces debemos de discernir, tenemos que tener en cuenta cuál es la raíz, de dónde proviene esa culpa, de dónde proviene esta culpa que sentimos muchas veces, ¿verdad? Y esto es sencillo, la Biblia lo dice y nos da a entender de dónde proviene lo que es la culpa. Entonces, si vamos al libro de Génesis, ahí vamos a encontrar la raíz de todo. El libro de Génesis nos explica y nos dice de dónde proviene o de dónde se genera la culpabilidad del hombre o del ser humano, ¿verdad? No sé si tengas tu Biblia por ahí, si la tienes, ábrela, y si tienes tu teléfono, pues búscalo en el teléfono, pero búscalo por ahí para que tú veas y te des cuenta de dónde proviene lo que es la culpa, ¿saben? Así es que por ahí acompáñame si tienes tu Biblia, yo aquí tengo la mía. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, capítulo 3, versículo 6. A ver, por acá. Génesis, capítulo 3, versículo 6 al 12. Y dice de la siguiente manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Ok? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. El aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice más Jehová: Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Escuche bien, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense cómo empieza todo. El versículo 11, le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién fue? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. Fíjese cómo empieza la culpa. Y al haber desobedecido las órdenes de Dios en el huerto del Edén, entonces empezamos a ver que se empiezan a culpar el uno al otro. ¿Sí se da cuenta? Y dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? O sea, ellos no estaban desnudos. O sea, estaban desnudos en la cuestión física, pero no espiritual. Se sentían cubiertos en la presencia de Dios. Ellos no tenían noción de que estaban desnudos físicamente, pero al quebrantar la ley de Dios, al quebrantar el mandamiento del Señor, ellos empezaron a sentir culpa, empezaron a sentir vergüenza, empezaron a sentir su desnudez. Por eso es que el Señor les pregunta: ¿quién te enseñó que estaba desnudo?
¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, a la serpiente me engañó y comí. ¿Se dan cuenta? Entonces nos estamos dando cuenta que al ellos desobedecer las órdenes de Dios, al ellos desobedecer lo que Dios les había mandado que hicieran, por causa de eso empezaron a sentirse culpables, porque quebrantaron la relación que tenían con Dios, quebrantaron la intimidad que tenían con Dios y la orden que Dios le había dado que no comieran del fruto, que no comieran de ese árbol. Entonces ellos al comer empezaron a sentir pena y vergüenza, culpabilidad, cosa que Dios no los había creado para que sintieran vergüenza ni culpabilidad. Pero ellos al quebrantar la ley, al quebrantar las órdenes de Dios, empezaron a sentir culpa y entre ellos mismos se empezaron a echar, como decimos nosotros, la bolita, ¿verdad? Empezaron a culparse el uno al otro, el uno al otro. Nadie quería tomar la responsabilidad. Entonces, debemos de entender que Dios no nos creó para que sintamos culpa todo el tiempo. No nos creó. No es la intención de Dios que nosotros vivamos con culpabilidad, que vivamos con esa vergüenza, que vivamos de tal manera que nosotros al hacer algo nos sintamos culpables y perdamos nuestra paz, nuestra felicidad. Dios no nos creó de esa manera. Pero si se da cuenta de dónde proviene la culpabilidad y la vergüenza, de quebrantar la ley del Señor por causa del pecado del hombre. De ahí proviene lo que es la culpa y la vergüenza, a lo que se le llama la naturaleza pecaminosa del primer Adán. Entonces, Dios destruye, o más bien, Dios envió a su Hijo para quebrantar, para deshacer las obras del diablo, para que por medio de su Hijo Jesucristo nosotros podamos tener esa paz, esa libertad y no vivamos una vida con culpa ni con condenación. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. Entonces, el enemigo, tienes que entender que tú tienes un enemigo espiritual. Tú tienes un enemigo que siempre va a tratar de hacerte sentir culpable. Siempre va a tratar de hacerte sentirte, ¿verdad? Sucio, condenado. Y ese es el diablo. Muchos dirán, no, pero ¿cómo es posible? Sí es posible, porque él siempre va a estar en contra de la creación de Dios. Tú para Dios eres una persona preciosa. La Biblia dice en Efesios que Dios nos creó con amor, nos predestinó en amor, nos creó. Dice que Él nos había predestinado desde mucho antes que nosotros fuéramos personas visibles, o sea, creadas, materializadas, ¿verdad? Como seres humanos. Él ya nos había pensado, ya nos había imaginado, ya nos había diseñado. Entonces nos predestinó y nos predestinó en amor para que anduviésemos en buenas obras, no para que viviéramos en condenación, no para que viviéramos en preocupación, no para que viviéramos con culpabilidad, condenación. Dios no creó para vivir así. Entonces, pero por causa del pecado, nosotros, el ser humano, la naturaleza del ser humano es de continuo de pecar, de sentirse culpable, de sentirse condenado. Pero hasta que venimos a Cristo, hasta que aceptamos a Cristo en nuestros corazones, es donde entonces somos absueltos. Es donde entonces nosotros somos ya libres, somos nosotros ya justificados por la gracia de Cristo, por el amor de Cristo, y ya no tenemos que vivir una vida con culpabilidad. La Biblia dice que he aquí todas estas cosas. ¿Qué cosas? La naturaleza adámica. La naturaleza adámica fue destruida en la cruz y ahora el segundo Adán, que es Cristo, el segundo Adán, que es Jesucristo, que murió en la cruz, eso es lo nuevo, el nuevo pacto en el cual nosotros vivimos ahora, ya no en el primer Adán, sino en el segundo Adán, es en el que nosotros ahora vivimos, la nueva naturaleza, en la cual Jesucristo murió y nos hizo libres de toda culpa. Por eso dice que para nosotros ahora el vivir es en Cristo, para nosotros ahora es que estamos libres en Cristo, porque todo lo que hacemos lo hacemos en Cristo, ya no en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios hizo, sino en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Quiere decir que cualquier cosa que nosotros cometamos en cuestión a error, a equivocación, a caer, a menguar, ahora el Señor, o sea, Jesús está ahora a favor de nosotros. La Biblia dice que Jesús
intercede por nosotros, intercede por los santos. Y no solamente Jesús, sino que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere decir que ahora tenemos un juez todo el tiempo. Cuando nosotros caemos, podemos venir a Cristo para ser justificados por la gracia de Jesucristo. Entonces, ahora ya no tenemos que nosotros mirar o poner énfasis en nuestras obras, porque entonces si vivimos por nuestras obras, no vivimos por la gracia de Cristo. Si vivimos por lo que nosotros hacemos y nos justificamos por lo que nosotros hacemos, siempre vamos a vivir en culpa, siempre viviremos condenados, porque nosotros no vamos a quedar cortos, siempre nosotros vamos a estar justificándonos por lo que hacemos y no por lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Entonces tenemos que marcar la diferencia, que para que nosotros seamos libres de culpa, tenemos que vivir siempre de la gracia de Jesús, para que podamos vivir lejos de condenación. La Biblia dice que Él pagó por nuestros pecados. La Biblia dice que Él nos hizo libres de toda condenación. Entonces, la idea original de Dios es, y siempre ha sido, y será, que nosotros vivamos en íntima comunión con Él, en intimidad, que no vivamos en culpabilidad ni en temor, pero el enemigo siempre va a tratar de hacerte vivir condenado. Es más, él siempre va a tratar de que tú cometas un pequeño error para condenarte y señalarte delante del Padre. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que marcar la línea. Es decir, ok, yo he caído, yo he tropezado, yo he pecado, lo entiendo, tomo mi responsabilidad, pero el diablo no va a venir a mi vida a condenarme, porque hay alguien que pagó por mí, hay alguien que intercede por mí, hay alguien que dio su vida por mí. Por lo tanto, yo no voy a vivir una vida en condenación, yo no voy a vivir una vida en culpabilidad. Es más, cuando el diablo venga a señalarte tu pasado, tú dile cuál es tu futuro. Tu futuro es que Cristo ya pagó por ti. Tu futuro es que ya Cristo ya te había justificado. Tu futuro es que tú ya estás listo para conocer al Padre muy prontamente. El futuro de Él es un futuro de condenación. Él sí está condenado. Él sí está condenado, ¿verdad?, al lago de fuego. Él ya no tiene futuro. Nosotros tenemos futuro en Cristo por la eternidad. Entonces tenemos que entender, número uno, que la culpabilidad es producto de la caída del ser humano. ¿Sí? Dios no nos creó para vivir en culpa. Dios no nos creó para vivir en condenación. No, usted es hija, yo soy hijo de Dios. Y la identidad no nos los quita nadie y no nos los debe de quitar nadie. Usted decide, yo decido si permite que el enemigo nos haga sentir culpables, nos haga sentir sucios, pero no tenemos que permitir eso, ¿verdad que sí? Ahora bien, ¿qué es la culpa? Ya entendimos de dónde proviene la culpa. La culpa proviene de la desobediencia del ser humano, ¿no? De Adán y Eva. Desde ahí proviene lo que es la culpa y la condenación, de lo que es el primer Adán, el que pecó, el que cayó, pero ahora estamos en el nuevo pacto, en lo que es el segundo Adán, por medio de Cristo Jesús. Ok, ahora ven, ¿qué es la culpa? ¿Qué se siente? La culpa es una pesadez. La culpa es una carga insoportable. No sé si usted alguna vez se ha sentido de esta manera, porque la verdad es que a veces uno se siente así, pero uno tiene que estar atento y listo para inmediatamente pedir la ayuda del Señor. Pero es inevitable que muchas veces sintamos ese sentimiento, ¿verdad? Que la culpa es una pesadez, es una carga insoportable que nos deprime el espíritu. La culpa te deprime, la culpa te hace sentir pesada, la culpa te hace sentir insoportable. La culpa hace que todo se vea oscuro. La culpa es un juez que va contigo donde quiera que vayas. Va contigo, siempre va a estar contigo si no pones cartas en el asunto. La culpa nos hace sentir hastiados y débiles. La culpa, hermanos y hermanas, amigos, la culpa nos debilita. La culpa nos hace sentir débiles, la culpa nos hace sentir hastiados, la culpa consume las energías, acaba con nuestras fuerzas. Eso es lo que hace la culpa, acaba con nuestras fuerzas y energías. Hay muchas personas adictas a la culpa, ¿verdad? Las personas que no conocen a Cristo, y aún las que conocen a Cristo, ellas se dan el derecho de vivir así. Legalmente ya no necesitan vivir de esa manera, legalmente, pero se dan el derecho para vivir de esa manera, aunque no deberían de vivir así. Se dan el derecho al enemigo para ellas vivir, aún siendo cristianos, con culpabilidad, cosa que no debería de ser. Hay muchas personas que son adictas a la culpa, ¿verdad? Y pues no logran ser libres
de esa culpa. Hay gente que aunque no haga nada malo en particular, siempre busca algo que les haga sentir mal, ¿verdad? Siempre busca algo que haga sentirse mal a ellos y a los demás que les rodean. La culpa no solamente afecta al área espiritual, sino también emocional y física. La culpa en nosotros genera comportamientos y patrones. Y actitudes disfuncionales en nuestra vida. Donde quiera que vayamos, todo lo vamos a filtrar por medio de la culpa. Todo lo vamos a ver por medio de la culpa, de nuestros sentimientos, de lo que tenemos. La culpa hace que nosotros seamos nuestros propios jueces. Realizamos un dictamen de culpabilidad y finalmente aplicamos el castigo a nuestra vida. Quiere decir que siempre estaremos buscando algo que nos haga sentir mal. Aunque no lo tengamos, siempre la culpa va a buscar algo que nos haga sentir mal hasta que aplique castigo en nuestras vidas. La culpa se puede ver en cosas tan sencillas. Nos castigamos, nos sentenciamos. Fíjense nada más, es tan sutil la culpa que muchas veces decimos, yo no me compro esto porque ¿qué van a decir de mí? ¿Verdad? Usted va al supermercado, usted va a la tienda, usted va al mall y usted tiene el deseo en su corazón de comprar algo, y cuando lo tiene, ¿verdad? Inmediatamente la culpa empieza a manipular su vida, empieza a castigarle. Aunque usted tiene las finanzas, tiene el dinero y tiene todo lo que usted necesita para comprarse eso, usted no lo hace porque la culpa ya está haciendo, ¿verdad?, su trabajo en su vida. Entonces, eso es la culpa. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo eso? Ahorita voy a explicar. Entonces, reacciones como esas, que de repente usted quiere comer algo, si no le ha pasado, usted quiere comer algo y de repente le dice la culpa, no comas eso porque vas a engordar. Y aunque usted tiene el deseo y sabe que realmente no va a pasar, pero ahí está la culpa diciéndole que usted tiene que dejar de comer eso. ¿Me explico? O sea, la culpa se aparece de una y otra forma. Eso simplemente son ejemplos, pero hay muchos más. Hay muchos más que podría anotarlos y podría decírselos, pero no tengo el tiempo para llegar hasta tan a fondo, ¿no? Todo problema siempre tiene una raíz y tenemos que discernir eso. Y hay que llegar a la raíz de todo eso, ¿verdad? ¿Por qué nos sentimos culpables con lo que hacemos? ¿Por qué sentimos esos sentimientos en nuestra vida? Usted puede sentir culpa por no haber sido un buen padre, una buena madre, ¿verdad? Usted puede sentir culpa porque no terminó una carrera, no estudió o por X circunstancia que dejó de hacer en su vida. Puede sentir culpabilidad por eso. Puede sentir culpabilidad porque aunque usted no tuvo la culpa y sus padres lo dejaron, lo abandonaron, ¿verdad? Usted carga con esa culpa. Todos podemos sentirnos culpables por haber cometido un error o una falta, ¿verdad? O por haber tomado una mala decisión. El problema no es, muchas veces, a lo que yo quiero decir es que no es que no nos llegue sentimiento de culpa. El problema es que vivamos con eso todo el tiempo. Es que vivamos con la culpa en toda nuestra vida. Ese es el problema. El problema es que nosotros permitamos que la culpa sea parte de nuestra vida. Ese es el problema. ¿Ok? Si tú le pones y marcas una línea en la culpa, es decir, ok, me hiciste saber que yo hice mal, me hiciste saber de que yo cometí un error, que caí, entonces ahora yo tengo que tomar acción, que es el siguiente paso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sencillo, ir a los pies de Jesús, ¿verdad? Orar y pedirle al Señor perdón, perdonarme a mí y pedir perdón a la persona si en este caso yo hice mal y seguir adelante. Entonces ahí usted ya le puso un alto a la culpa, ahí usted ya tomó cartas en el asunto, pero si no hace eso, la culpa le seguirá haciendo daño en su vida. Entonces, una persona, ¿verdad?, con culpa siempre buscará la manera de hacer sentir culpables a los demás. Si una persona que vive en condenación, escuche, aún cristianos, aún personas que tienen años en el evangelio, van a la iglesia, oran mucho, leen la palabra, pero aún así siempre se sienten condenados, no son libres, se sienten con culpa. Y no solamente ellos, sino que siempre buscarán la manera de que los que les rodean también se sientan culpables como ellos. ¿Por qué? Porque no han entendido, no se les ha hecho revelación
de que Jesús, una vez que te perdonó para siempre. Una vez que Jesús te hizo libre para siempre. Ahora depende de ti si tú vives en esa libertad, si tú vives en esa gracia, si tú vives en el amor de Jesús. Entonces, la persona que se siente culpable siempre intentará de hacer sentir culpable a todos los que le rodean, no importando, aunque muchas veces inconscientemente lo hace esa persona. ¿Pero por qué? Porque ya vive con la culpabilidad en su vida. Entonces, tú tienes que realmente dejar ir ese sentimiento, pedirle al Señor, más que nada, más que pedirle al Señor, tú realmente creerlo por fe, que tú ya fuiste libre, que Dios ya te hizo absuelto de toda condenación. Lo que hiciste en el pasado, lo que dejaste de hacer en el pasado, ya quedó en el pasado. Tú no tienes por qué andar trayendo esa culpa de tu pasado, de que te abandonaron, de que lo que no pudiste hacer, lo que dejaste de hacer, ¿verdad? Ya tienes que perdonarte. O sea, ya Dios te perdonó y ya tienes que realmente tomar eso en fe de lo que Dios hizo en tu vida y seguir adelante, porque con culpabilidad nadie es feliz. Siempre estará esa culpa en tu vida y no te va a dejar hacer nada a menos que tú no tomes la decisión de creer a Dios de que Él te hizo libre de toda culpabilidad. Entonces, entienda eso. Si usted ve una persona que siempre trata a usted de sentirla mal, es porque esa persona vive en culpabilidad, vive en condenación. ¿Ok? Y usted tiene que ser muy cuidadoso con eso. Las personas con culpa no son felices con nada. Con nada son felices. No tienen la habilidad de ser felices hasta que no se sienten libres. Amén. Miren lo que dice esta palabra. ¿De dónde, por ejemplo, de dónde me he estado preguntando, o le preguntaba al Señor, pero de dónde viene o de dónde proviene muchas veces, aparte de que entendimos de cuál es la raíz, pero muchas veces tenemos que discernir de dónde proviene lo que es ese sentimiento de culpa, y te voy a dar unos cuantos puntos. El primero proviene de un abuso. Hay personas que son abusados o fueron abusadas de niño, ¿verdad? O de niña. Personas que fueron maltratadas por sus padres, personas que fueron abusados por sus propios padres, parientes, primos, ¿verdad? Fueron causa de un abuso, y al ir creciendo, van creciendo con esa culpabilidad, ¿verdad? Empiezan a tener una nueva relación, pero en la nueva relación siguen teniendo ese sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? No tienen la capacidad para disfrutar una nueva relación con alguien más cuando llegan a casarse o cuando forman una familia, ¿verdad? O cuando sencillamente crecen, siguen con ese sentimiento de culpabilidad porque alguien les abusó, alguien les maltrató, porque aunque ellos no fueron culpables de lo que sucedió o lo que les aconteció en su niñez o su juventud, esa culpa la cargan ellos, porque sencillamente la culpa tiene que castigar a alguien, y si no encuentra el culpable es uno, ¿verdad? El culpable es uno. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Quisimos hacer algo y no lo pudimos hacer, no pudimos solucionarlo. Y al no poder solucionarlo, nosotros nos sentimos culpables. Entonces, su sentencia y remedio sería: ya no más conoceré a alguien, ya no más me casaré. Porque ese sería el remedio, ¿verdad? Ese sería el castigo de la culpa para nuestras vidas. Entonces, no sé si usted ha escuchado de una persona que dice: ¿sabes qué? Alguien abusó de mí cuando era niña, cuando era niño alguien me maltrató, y ahora ya no más, cuando yo crezca no me voy a casar con nadie, ya no voy a conocer a nadie más, ya no voy a estar con nadie. ¿Por qué? Porque traen ese sentimiento de culpa y tienen que ser libres. Entonces, número 2, muchas veces sentimos culpabilidad a causa de un trauma, ¿verdad? En ocasiones pasamos por una situación traumática, y esta situación traumática puede ser muchos aspectos, en muchas áreas. Por ejemplo, en la marginación de nuestra libertad tuvimos un trauma cuando que nadie nos dejaba hacer, que tuvimos o fuimos
no tuvimos la libertad, ¿verdad? De niños, no tuvimos la libertad de jóvenes, no tuvimos la libertad en muchas áreas. Puede ser una escasez financiera, puede hacer muchos aspectos. Tuvimos un trauma, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno pasa por digamos, una recesión financiera o una escasez financiera, o nunca tuviste algo, ¿verdad? Y ahora que tienes la oportunidad de tenerlo, ¿verdad? Y disfrutarlo, no lo haces porque sientes culpa, y la sentencia es de que no tienes que comprarte nada, no tienes que tener nada. ¿Por qué? Porque no lo tuviste. Entonces tuviste un trauma y la culpa te está sentenciando a no tener lo que tú deseas, ¿verdad? Hay un sentimiento de culpa. Entonces quedaste marcado, quedaste marcada, y muchas veces en nuestra vida nosotros quedamos marcados y marcadas en una área, y la culpa nos está sentenciando a no disfrutar lo que ahora tenemos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que realmente tomar la libertad que nos da el Señor para disfrutar lo que ahora nos permite tener. Si antes no lo tenías, si antes te privaban de tu libertad, si antes no tenías los recursos, si antes no pudiste obtener lo que tú querías, ahora lo tienes, ahora disfrútalo. Echa fuera toda culpa, echa fuera toda condenación, porque en Cristo ahora somos nuevas criaturas. En Cristo ahora tenemos libertad de disfrutar la vida, de disfrutar las cosas que Él nos da, las bendiciones que Él nos da. Viste, muchas veces el Señor nos da bendiciones y no las disfrutamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables de tenerlas. Y eso no es así. Nos sentimos culpables de tener las bendiciones. Y no debemos de sentirnos de esa manera. Debemos disfrutar lo que Dios nos da. Si Dios te bendijo y Dios te da la bendición de tener algo, disfrútalo. Disfrútalo, ¿verdad? Echa fuera toda culpa. Echa fuera toda culpa de tu vida. Entonces, número uno, una de las causas es, ¿verdad?, el abuso. Número dos es un trauma. Y número tres puede ser un abandono. Cuando alguien nos abandonó, todo lo miras por el filtro del abandono. Aunque tú no lo hayas hecho, la culpa te hace sentir responsable a ti. Y por supuesto, alguien tiene que pagar ese abandono, ¿verdad? Alguien lo tiene que pagar. Entonces, la culpa en tu vida siempre intentará manipular, ¿verdad?, para poder ganar el favor de alguien más. Entonces, como es inconscientemente, ¿verdad?, manipulas a los demás por tu culpabilidad, ¿verdad? La culpa te va a decir que tú no eres suficiente para sentirte amado, para sentirte amada. Eso es lo que hace la culpa. Te dice, hey, tú eres culpable. Tú no necesitas o tú no mereces ser amado y amada. Porque no eres una buena madre, porque no eres un buen padre, porque no lo fuiste, porque X cosa. La culpa siempre te va a señalar y te va a hacer sentir menos. Te va a decir, tú no mereces. Alguien más sí lo merece, pero tú no lo mereces. Tú no mereces que alguien se fije en ti, porque tú fracasaste. ¿Se dan cuenta? La culpa empieza a buscar cómo condenarte, cómo sentenciarte. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú le haces caso a la culpa y lo que hace es marginarte. Lo que hace es de que tú no te sientas con derecho de nada. Entonces, es ahí donde tiene que entrar realmente la fe en tu vida y creer que tú ya no eres esclavo, que tú ya no eres esclava, y que ahora, al conocer a Jesús en tu vida, Él te hizo libre y tú tienes la oportunidad una vez más de volver a enamorarte, de volver a creer en alguien más, de volver a salir adelante, de tener una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, porque para eso el Señor nos rescató, para que nosotros vivamos una vida y una vida en abundancia. Entonces, echa fuera toda culpa de tu vida. Dile no a la culpa, rechaza la culpa en tu vida, porque tú no puedes vivir condenado ni condenada. No se puede vivir de tal manera, no puedes disfrutar nada y siempre te vas a sentir miserable porque la sentencia siempre estará sobre tu vida, sobre tu corazón. Tienes que renunciar a toda culpa, tienes que renunciar a todo eso.
¿Ven? Entonces, la culpa siempre va a encontrar un culpable. Es más, siempre vas a buscar a alguien, aunque tú no lo tengas, vas a buscar a alguien, vas a buscar la manera de culpar a alguien para que la culpa se sienta tranquila y satisfecha. Es feo vivir con culpa, es muy feo vivir con castigo. Es muy feo que alguien siempre sientas en tu vida que te está condenando. Es feo vivir de esa manera, que siempre tienes que agradar a los demás, porque si no lo haces, la culpa te va a sentenciar ahí. Es muy feo. La culpa puede ser tu compañera a donde quiera que tú vayas, al supermercado, al parque con tus hijos, al trabajo, a donde quiera que vayas. La culpa puede ser tu compañera. La culpa te hace sentir un dolor innecesario y hace que no disfrutes lo que tú tienes. Hermanos, hermanas y amigos, la culpa no sirve para nada. La culpa te acompaña cuando vas de compras, la culpa te acompaña cuando vas, ¿verdad?, a otros lugares. Simplemente tratas de disfrutar y te dice: hey, ¿por qué estás aquí? Tú deberías estar pagando una sentencia. ¿Por qué estás aquí con tus hijos? ¿Por qué los sacaste? Tú deberías estar trabajando duro y disfrutando el tiempo con tus hijos. No, va a buscar la manera de hacerte sentir culpable. Y Dios no quiere que vivamos de esa manera. Entonces, hemos visto la raíz del problema. Hemos visto muchas manifestaciones de la culpa. Hemos visto cómo la culpa opera en nuestras vidas. Ahora bien, para todo un problema hay una solución, ¿verdad? Hay una salida. Entonces, yo quisiera que usted, si tiene la manera de buscar en una Biblia, si tiene una Biblia ahí o su teléfono, o si no, simplemente escuche lo que le quiero hablar. Y vamos, cómo ser libres de la culpa. Vamos a ver cómo ser libres de la culpa, porque sí, hay una solución, hay una salida, hay una manera de ser libres de toda culpa y condenación. Yo quiero que usted me acompañe a la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Juan, capítulo 3, versículo 17. Déjenme lo busco. Juan 3, 17. Miren lo que dice. Es más, déjenme ver. Sí, versículo 16. Miren lo que dice. Versículo 16. A ver, permíteme un momento. Déjeme aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Ahora sí. Versículo 16. ¿Ok? Juan 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire qué hermoso versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, para culparlo, para hacerse sentir culpables o condenados. No, Dios no envió a su Hijo para que nos vamos condenados o culpables. Dice que sino para que el mundo sea salvo por él. El versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la sanidad? Creer en él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuál es la solución a nuestros problemas o a ser libres de culpa? Eso es creer en el Señor, que Él nos hace libres de toda condenación, que Él no vino a condenarte, que Él no vino a que tú vivieras una vida de culpa o a agravarte o a ponerte más carga. No, Él vino a hacernos libres. Él vino a darnos libertad, pero una libertad verdadera, no una libertad condicional. Esta libertad no depende de lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Esta libertad depende de lo que Jesús hizo en la cruz por ti, porque te amó, porque Él te ama. Y muchas veces la culpa
Con culpa es difícil que creer de que alguien nos ama. Porque eso es lo que hace la condenación, la culpa. Tú no eres demasiado bueno para que Dios te ame. Tú no eres demasiado buena para que alguien te pueda amar. Pero esto no depende de lo que tú hiciste o de lo que tú eres. Depende de lo que Él hizo por ti, por gracia. Y gracia significa regalo no merecido. Gracia significa algo que tú no merecías, pero que Él te lo dio a ti por amor, porque te amó. Porque Él te amó desde antes que tú le conocieras. Él ya te había amado y ya te había predestinado para que tú tuvieras esperanza, para que tú tuvieras vida y para que no vivas una vida de condenación. Estoy seguro que toda esa condenación, que toda esa culpa que traes en tu vida es causa de las cosas que quizás tú no quisiste, que quizás tú no las escogiste, ¿verdad? Cosas que tú no quisiste vivir, pero te tocaron vivir. ¿Por qué? No culpes a Dios. No es que Dios sea malo contigo, no. Es que vivimos en una vida con una naturaleza de pecado, ¿verdad? El pecado vino a destruir la creación. El diablo puso el pecado en el hombre y el pecado vino a destruir toda una creación, toda una generación, toda una vida, todo el ser humano. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo para rescatarnos de esa condenación del pecado, de la muerte del pecado, y para que tengamos una vida en Él y vida eterna, y para que vivamos una vida libre en Él. Y tú me preguntarás, pero ¿cómo le hago para obtener eso? Sencillo, solamente cree en Él, porque eso nosotros obtenemos esa libertad por medio de la fe. Ya no tenemos que pagar nada, ya no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer ningún sacrificio. Él ya lo hizo todo en la cruz, Él ya lo dio todo en la cruz, porque nos amó y para que nosotros tengamos libertad, tengamos la sanidad de nuestro corazón, para que borremos todos nuestros antecedentes, todos nuestros pasados y ahora podamos disfrutar de la vida, ahora podamos tener una vida libre de culpa, de condenación y que en nuestros corazones haya sanidad. Yo sé que es difícil de creerlo muchas veces, pero así es. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer ningún sacrificio. Ningún sacrificio se va a comparar a lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Él dio su vida por nosotros, ya nadie más lo hará. No hay otro sacrificio perfecto más que lo que Él hizo en la cruz por causa de nosotros. Él nos dio libertad. Entonces, Él te da libertad, Él te da la sanidad, Él te hace libre de culpa por completo. ¿Okay? Yo sé que tú lo tienes, que tú lo crees y muchos lo creímos. Y tú lo tienes que creer, así como nosotros lo creemos y podemos testificar de que es verdad, de que así es, de que es genuino, de que esta experiencia no se puede explicar, pero sí se puede testificar. Y mientras tú vas conociendo más a Él, tú te darás cuenta que vas siendo más libre y más amado y amada. La culpa no permite que tú seas amado. La culpa no permite que tú seas amada. Siempre te va a estar culpando, siempre te va a estar condenando, te va a estar poniendo el dedo en tu vida. Pero aquí para eso apareció Cristo, gloria a Dios. Para eso apareció el Señor, para hacerte libre de toda culpa, libre de toda condenación, y tú puedas amar y ser amado por Dios y por todos los demás. Muchas veces las personas, tú dices, pero es ¿por qué no me ama? ¿Por qué él no me ama? ¿Por qué ella no me ama? Porque ella no puede dar de lo que no tiene. Ella no te puede amar porque ella no tiene amor. Él no te puede amar porque él no conoce el amor. El único amor verdadero está en Cristo Jesús, y Él nos da ese amor sobrenatural para amar, para dar y para recibir. Pero no podemos hacerlo si no hemos conocido el verdadero amor que es en Cristo Jesús. Porque el amor no tiene razón de ser. El amor que Jesús nos da es un amor sin razón. Él nos ama porque nos ama, y sencillo, y nada más. No por lo que podamos darle. Porque Él decidió amarnos, así de simple, así de sencillo. Pero en la naturaleza pecaminosa, en el viejo hombre, no podemos comprenderlo. Porque el amor de Dios es incomprensible. No se puede razonar, no se puede analizar, solo se tiene que creer y se tiene que recibir. Entonces, el Señor para eso vino, para hacerte libre. Hay buenas noticias para ti. Tú puedes ser libre hoy. Tú puedes ser libre de toda condenación y culpa y de vergüenza. Mire, hay alguien que le encanta hacernos sentirnos culpables, y ese es el diablo.
Él siempre va a tratar la manera de estarnos acusando constantemente. Va a estar buscando una falla de nosotros y hacernos sentirnos culpables de alguna u otra manera. ¿Cómo? ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Él siempre va a estar siempre va a estar acusándote todo el tiempo. Y va a buscar la manera de cómo hacerte sentir mal. Pero tú lo permites. Tú eres quien lo permites o lo dejas que haga eso contigo, ¿verdad? Para eso es que tenemos que estar siempre con la armadura del Señor, ¿verdad? Protegidos en su amor, creyendo en su infinita gracia. El diablo quiere que nos sintamos mal con nosotros mismos. El diablo quiere que nosotros siempre andemos con la cabeza hacia abajo, sin identidad, ¿verdad? Sin derecho de sentirnos amados. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del diablo. Derrota, vacío, ella está condenado, pero nosotros no tenemos esperanza en Cristo. Somos amados, somos únicos, somos su tesoro del Señor y tenemos que creer y vivir en la altura que Él nos ha puesto, como las águilas en las alturas arriba, creyendo siempre que Él está con nosotros. Mire, yo quiero que vaya a la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Saludos a todos ahí. Bendiciones. Bendiciones, saludos ahí en este hermoso dominguito. Precioso domingo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. 12:10 dice: entonces oí, dice, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Escuche, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire, día y noche. El acusador va a estar acusándote día y noche, todo el tiempo, 24 horas, no duerme. Siempre va a buscar la manera de acusarte, de estarte acusando, de hacerte sentir mal, de hacerte sentir miserable. Y si Él logra hacerte sentir miserable, créeme que Él ha ganado la batalla en tu vida. Pero tú tienes que levantarte. Tú tienes que creer en lo que Dios te ha dado para ti. Tú tienes que sentirte hijo de Dios. Tú tienes que vivir como hijo y no como mendigo, no como miserable. Tienes que creer en lo que Dios te da en tu vida. Entonces el diablo quiere que nos sintamos mal con nosotros mismos, porque Él eso es lo que le agrada, que nos sintamos miserables. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos hace justos. La fe nos hace justos. Somos justificados por la fe. Por la fe somos justificados. Así de simple y sencillo. Nosotros lo queremos hacer complicado. Nosotros queremos hacer cosas para poder agradar a Dios. Hey, ya Dios está agradado con nosotros. Ya Dios se agradó con nosotros. Ya Cristo ya nos ama. O sea, todo está en Cristo. Lo que no podemos hacer, ya Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros no podemos agradar más a Dios de lo que Él nos agrada a nosotros. Nosotros no podemos amar a Dios más de lo que Él nos ama a nosotros. Nunca le vamos a ganar a Dios. Dios es sobre todas las cosas. Dios, su amor es incomprensible, es inimaginable, va más allá de la razón. Ya Dios nos ama mucho más. O sea, no podemos hacer nada más que lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar lo que Dios nos ha dado. Disfrutar el amor que Dios nos da. Amarlo, respetarlo. Es más, tú le vas a obedecer a Dios porque tú le amas. Tú obedeces a lo que tú amas. Y tú obedeces por una reacción que hay en tu corazón, por gratitud, por amor, porque le amas. No le obedeces por condenación, no le obedeces porque por miedo, por temor, no le obedeces por eso. Le obedeces porque Él te amó primero, porque Él te ama y porque Él quiere lo mejor para ti. Por eso se le obedece, porque el amor nos impulsa a amarle, a obedecerle, a respetarle, a estar con Él todo el tiempo y vivir una vida de intimidad con Él. Veamos, ya casi voy a terminar. Segunda de Corintios 5:21. Vamos a la Biblia. Segunda de Corintios 5:21.
Segunda de Corintios 5:21. Saludos a todos. Flor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Abrazos. Ya extrañamos verle. A todos, ¿verdad? Allá en Utah. Bendiciones, saludos, abrazos fuertes. Dios me los bendiga bastante. Segunda de Corintios 5:21. Miren lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Dios. Ah, qué lindo. Dice, para que fuésemos hecho justicia delante de Dios. O de Dios. Fíjese qué lindo. Ya en Él estamos justificados. La fe es la que nos justifica. La fe es la que te justifica. Tú eres justificado por tu fe, por creer en Él. Y mire lo que dice en Primera de Juan. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Ya estamos casi por terminar, ¿eh? Primera de Juan 1:9. Y mire, todos hemos pecado y todos pecamos muchas veces. Y caemos sin querer, ¿verdad? Pecamos sin querer. Consciente e inconscientemente todos pecamos, ¿verdad? Él lo dice la Biblia y es la verdad. Todos caemos y pecamos. Nadie está exento de eso. Pero cuando pase eso, cuando suceda eso, entonces dice la palabra, versículo 8, Primera de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, que todos pecamos. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, esto me encanta, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que haya pasado o hayas hecho en tu vida anteriormente, Él te limpió de toda maldad. Él te hizo justo. Él es fiel. ¿Ok? Si nosotros dudamos de que Él es fiel, ya no hay más que hacer. Oye, te está diciendo Dios mismo, yo soy fiel. Y el carácter de Dios es santo. Sobre Él mismo está diciendo, yo soy fiel. ¿Cómo? O sea, Dios es santo, 3 veces santo, íntegro en su carácter. En Él no hay pecado, no existe la maldad. Y Él te está diciendo, yo soy fiel para perdonar tus pecados. Yo soy fiel para librarte de condenación. Yo soy fiel para limpiarte de toda maldad. Dios mismo nos lo dice. Dios mismo te lo dice a ti. No hay pecado tan grande que Él no pueda limpiar y perdonar. No hay culpa tan grande que Él no te pueda liberar o hacerte absuelto de toda condenación. Él es fiel, dice. Dice, yo soy fiel. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero fíjese qué lindo, que no importa tus errores del pasado o lo que hayas cometido ayer o horas atrás. Tú tienes que venir a Jesús y decir, Señor, yo te pido perdón. Y yo creo que al pedirte perdón, tú eres fiel y justo para perdonarme. Y sigo adelante caminando. Sigo adelante. No importa lo que haya pasado. Yo siempre he dicho que el Señor no nos mide por lo que hicimos anteriormente. Nos mide por nuestra fe. Porque creemos en lo que Él es para nosotros. Creemos en lo que Él es suficientemente poderoso para sacarnos adelante. Que Él es suficientemente poderoso para limpiarnos de toda maldad. Que Él es suficientemente poderoso para sacarnos del lodo, de la suciedad, de lo que hagamos hecho. Él es suficientemente poderoso, más que nuestra propia vida, para sacarnos adelante. Él tiene el poder. Él es el único que tiene el poder para hacernos libres de toda condenación. Entonces, usted y yo tenemos que aceptar el sacrificio en la cruz. Usted y yo tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Amén. Y sentirnos libres de toda culpabilidad y disfrutar de la vida. La culpa no le permite disfrutar de la vida. Hoy es el tiempo de que disfrute. Hoy es el tiempo
No le permita al diablo que rompa su relación con Dios, con su familia, esa paz que usted tiene con usted mismo, porque ella le dirá a usted que no es suficiente. Y qué bueno que le dice que usted no es suficiente, porque nosotros nunca seremos suficientes. Es más, cuando la culpa viene a mi vida, cuando viene a mi vida la condenación, o cuando el diablo viene a acusarme más bien, ¿sabe lo que yo le digo al enemigo? ¿Sabe lo que yo le digo al diablo? Le doy las gracias. Y le digo, gracias por hacerme ver que yo fallo. Gracias por hacerme ver que yo no soy suficiente, porque nunca lo fui. El único que me hace suficiente es el Señor. Así que si yo he pecado y si tú vienes a condenarme a mí, ve primero con Dios y dile que yo he cometido una falta. A ver qué Él te dice. Porque si Él me justificó, ¿quién eres tú para que tú vengas a condenarme a mí? ¿Quién eres tú para que tú me traigas culpa a mi vida? Ve y reclámale a Dios que Él es el que me ama, que Él fue el que me amó, que Él fue. Ve con Él primero y después vienes a mí. Gracias por hacerme ver que todavía sigo siendo humano y que dependo de su gracia todo el tiempo. Gracias por hacerme ver que yo no soy suficiente por mis propias fuerzas y que cada vez que caigo y peco tengo que estar más de rodillas delante de Él. Gracias. Dele la gracia al enemigo y háblale como es. Póngalo en su lugar donde debe de estar. Pero que a mí no venga a decirme que yo no soy hijo de Dios, porque la identidad como hijo de Dios jamás Dios me la va a quitar. Yo sigo siendo tan hijo desde el día que me predestinó hasta ahorita y por la eternidad. Vaya y dígale, háblele así al diablo, háblele así a la gente que lo quiera ver caído, que lo quiere ver en la miseria. Dígale así, yo sigo siendo hija de Dios, yo sigo siendo hijo de Dios y la culpa a mí no me va a venir a condenar. ¿Ah? Hable con autoridad, hable con identidad por lo que usted es. La Biblia dice, para terminar un versículo más, en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 3, Romanos 5, del 1 al 3, dice, justificados por la fe, escuche, justificados por la fe, ¿ah? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted, miren, nuestra vida es una vida de fe. Somos salvos por fe y tenemos que vivir por fe. Morimos y resucitamos por fe. Toda nuestra vida se mueve por medio de la fe. Vivir en el Espíritu es vivir en la fe. Entonces, todo lo que nos justifica es nuestra fe en Jesús. Nada más. No hay nada más. No son nuestros títulos académicos, no es nuestra preparación, no es nuestra raza, nuestra cultura, no es que tan buenos fuimos, que tan malo fuimos, no es que lo que hacemos o lo que no hacemos, no tiene que ver nada con eso. Nada de eso te justifica. Lo único que te justifica es como tú crees en Él. La fe te justifica a ti y siempre será así, siempre será de esa manera. Así es que tenemos que ser libres de culpa. Disfrute la vida, disfrútela. Haga lo posible. Si falló, miren, sacúdase. Si usted va, es más, ya Dios nos proveyó el perdón. Ya Dios sabe que vamos a fallar, ya Dios sabe que vamos a caer. Ya Dios lo hizo. Y ya Dios nos dio la salida. Así es que viva lo mejor posible que pueda. Viva libre de culpa, libre de condenación. Ponga al enemigo en su lugar y disfrute su relación con Cristo Jesús. Amén. Así es que esta es la primera parte. El próximo domingo doy la segunda parte. Me falta mucho por decirles, mucho por comentar o lo que es verdad, compartir con ustedes. Pues saludos a todos por ahí, los que estuvieron conectados, los que van a ver el video, los que lo vieron, saludos, Dios los ama, Dios los bendiga a todos ustedes, saluditos, saludos, qué bueno verles, qué bueno que estén conectados, un gran saludo, un gran abrazo, nos amamos en Cristo y bueno, espero que disfruten este día, libres de culpa, ¿ok? Libre de culpa, no sienta que no deje que la culpa lo haga vivir miserable. Viva libre de culpa, ¿ok? Saludos a todos por ahí, ¿ok? Allá en Utah, saludos
en Utah. Saludos a todos, la hermana Victoria, Maribel, a todos. Saludos, Dios les bendiga por ahí que están conectados. Qué grato saber de ustedes. Saludo al hermano José, por ahí me lo saluda, a Josecito, José Soto me lo saluda. A todos los que se van a conectar por ahí, pues saludos, Dios les bendiga. Y por ahí pues los espero el próximo domingo. Pero antes de eso yo quisiera pues que ahora esté conmigo, ¿verdad? Y oremos para que el Señor nos ayude a adueñarnos de su amor, de su paz, de su justificación, que es por medio de la fe. Y ya no vivamos con culpabilidad en nuestra vida. ¿Ven? Padre, en este domingo te damos gracias. Gracias porque nos has permitido leer tu palabra. Gracias porque nos has permitido, Señor, vivir un día más en tu presencia. Gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque hemos entendido que cuando estamos en ti, estamos justificados y libres de toda culpabilidad, libres de toda condenación. Ya no vivimos bajo condenación, sino en plena libertad. Somos libres en ti. Señor, yo te pido que en esta hora, todos los que estamos conectados y los que van a ver este video, te pido, Señor, que puedan tomar con fe, Señor, la libertad que tú les has dado. Que puedan, Señor, vivir en plena paz, en confianza, en identidad, como hijos y no como mendigos, Padre. Gracias por este momento tan hermoso. Gracias por este día. Gracias por este domingo que nos has dado, tan bello, tan lindo. Gracias, Padre, porque cosas grandes vienen para nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros y por lo que tú ya hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanas. Hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos pronto, ¿ok? Dios me lo bendiga. Bye.